Bien, muy buenas noches, señoras y señores. Gracias, amigos todos de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, por estar aquí esta noche en este segundo foro global dominico-haitiano que está dedicado principalmente a un tema de actualidad. La región del Caribe, que es nuestra región, que tiene una extensión de 230.000 kilómetros cuadrados, nos une mucha historia, cultura, pero sobre todas las cosas nos une el ecosistema insular, el ecosistema Mar Caribe. El tema de hoy es un tema muy importante para las economías, nuestras sociedades, y sobre todo es un tema que por años se viene repitiendo en nuestro continente y sobre todo en nuestra subregión del Caribe. Hoy, con el tema los desastres naturales, en el 2008, los casos de Cuba, Haití y la República Dominicana. Queremos darle la cordial bienvenida a todos ustedes, a nuestros hermanos cubanos, nuestros hermanos haitianos y nuestros hermanos dominicanos que están aquí presentes. Este tema es un tema muy importante para las tres naciones y por eso la Fundación Global Democracia y Desarrollo ha querido llevar estos 2 días, hoy con las presentaciones que vamos a tener a continuación y mañana de día entero, el seminario que tiene que ver con los desastres naturales en el 2008, el caso de Cuba, Haití y la República Dominicana. Nos acompañan en el día de hoy varios panelistas que están aquí con nosotros. Quiero primero presentarle a don Frédéric Manzadet, quien es nuestro director ejecutivo en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. También nos acompaña la señora Elsa Fonseca Arcayat, quien es precisamente de la hermana República de Cuba, es una experta que tiene que ver en la gestión de riesgo. Nos acompaña también Natanael Concepción, de la Asociación de Naciones Unidas, República Dominicana, Haití, quien va también a tener una participación. La señora Magda Maturín, quien es la coordinadora del Foro Global Dominico-Haitiano. También nos acompaña en el día de hoy el señor Abel Nasir, quien es un experto de gestión de riesgo de la hermana República de Haití, y nos acompaña el mayor general Luis Luna Paulino, quien es nuestro director de la Defensa Civil en la República Dominicana. A ustedes, gracias por acompañarnos, y tenemos también entre nosotros a personalidades que están aquí acompañándonos en el día de hoy, como es el caso de nuestro cónsul en la República de Haití, el señor Carlos Castillo, quien está aquí presente, y también el subsecretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ingeniero Ernesto Reina, que nos acompaña en representación del secretario de Estado y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Gracias a ustedes por venir y gracias a todos. Quiero empezar la jornada de esta noche precisamente dándole las palabras a nuestro director ejecutivo, Frédéric Manzadet. Adelante, don Frédéric. Este es uno de una serie de eventos entre los dominicanos y los haitianos para enfocar temas que son de interés común. Entonces, pues, por 2 vías estamos tratando un tema que es de sumo interés. Y no solo de interés coyuntural, es un interés permanente. De hecho, va a las mismas raíces de las razones por las cuales fue creada esta fundación, que era para tratar temas que no pueden ser resueltos solamente por los gobiernos, sino por la sociedad en sí. Y los problemas que estamos teniendo en el área de los desastres naturales, con el cambio climático, pues se están acelerando. Hay algunos problemas que no tienen mucha notoriedad. Usualmente los que más atraen nuestra atención son los eventos cataclísmicos, como los terremotos. Los tsunamis, aquí es una palabra extraña, pero hubo uno en el 1946. No sabemos cuándo será el próximo, pero lo más frecuente son los huracanes, y usualmente
nos vamos solos o mayormente al problema de los huracanes y un poco los temblores de tierra, los terremotos. Sin embargo, los otros días estaba leyendo que precisamente como un subproducto del calentamiento sobre las arenas del Sahara, se ha descubierto recientemente que uno de los factores que está contribuyendo en el agua a el deterioro y la muerte de los corales y en la tierra a las enfermedades respiratorias es precisamente cierto tipo de esporas que vienen en esas arenas en cierta temporada del año, bajan, la parte que cae en el agua termina contribuyendo a deteriorar la vida marina y la parte que cae en tierra a los humanos, a afectarlo en enfermedades respiratorias. Tenemos factores también a veces que pasan desapercibidos. Aquí mismo en República Dominicana, en la misma capital, tenemos el fenómeno con el que vivimos y para muchos será extraño, el hecho de la contaminación, por ejemplo, humana y ya orgánica que viene de los campos a través del río Osama, que viene, contamina el malecón, lo que llamamos el malecón, y luego con las brisas que naturalmente vienen de sur a norte, todas esas partículas biológicas entran y pasa desapercibido que la población que vive en los primeros 500 metros cercanos al malecón tienden a sufrir más de enfermedades respiratorias que el resto de la población. Y ahí hay un fenómeno mixto de contaminación humana por un lado y de la naturaleza haciendo sus funciones y juntándose ambos para el deterioro. En una época se pensaba que eso era producto de la contaminación industrial, ahora que hay filtros en esas industrias se ve que sigue la contaminación y se rastrea eso. Pero como decía, el tema de los huracanes suele ser el más popular y en algunos casos el tema en el Caribe de los temblores y sobre todo en el caso de algunas islas de los volcanes. Pero hay dos maneras de enfocar este problema y lo podemos dividir entre las islas grandes y las islas pequeñas. Y el eje del tema es la vulnerabilidad. Para una isla como Montserrat, por ejemplo, cuando explota un volcán, significa que todo el mundo, como sucedió hace unos años, por la fortaleza de la explosión, de la erupción, bueno, se evacúa. Lo único que dejaron fueron los animales y hubo una explosión de población animal, pero no había humanos allá. O sea, un evento puede determinar que un país simplemente sea evacuado completamente por el tamaño pequeño. Cuando pasa un huracán por alguna de esas islas pequeñas, pues el huracán le pasa y no hay para dónde escaparse. No es el caso de las islas más grandes. Y en ese sentido, el tema o la amenaza que constituye un huracán para una isla pequeña, por su vulnerabilidad, es un tema que es mucho mayor, le da mucho mayor importancia que nosotros. En las islas más grandes, la vulnerabilidad es menor, aunque por la masa de nuestro territorio solemos estar más afectados por los huracanes, pero aquí, o en Cuba, o en Jamaica, o en Puerto Rico, o en Haití, difícilmente un huracán pase y englobe la isla entera o la parte de la isla que le corresponde. Usualmente pasa por un lado, pero no afecta. Aquí en Santo Domingo, si pasa por el sur, no afecta el medio, o si pasa por el medio, no afecta el sur. Y por el norte es raro que pasen. Me imagino que en Cuba también tiene que haber más o menos lo mismo. Es muy raro lo que sucedió hace un tiempo de que pasara de este a oeste y afectara a gran parte de la isla, pero usualmente si pasó por el sur, no pasa por el norte. En Haití lo mismo. O sea que hay un efecto de que no nos afecta integralmente, sino que nos afecta una parte. Sin embargo, somos los que más aportamos muertos. Cuando pasa por una isla como Antigua, por ejemplo, con 100.000 personas, bueno, pueden haber tal vez 2 o 3 muertos, 5 o 6 heridos, y es una tragedia. Aquí cuando pasa pueden haber 100, 200 muertos, y pasa desapercibido muchas veces. Se toma como un acto de Dios, un acto de fuerza mayor, y lo triste de esto es que
terminamos echándole la culpa a la naturaleza. Terminamos diciendo, bueno, lo que hay que mitigar los desastres naturales. Y yo creo que, y es una opinión personal, tenemos que cambiar tal vez el enfoque. Nos sucede, no es porque sea un desastre natural, los desastres naturales siempre han habido. Nos sucede por no tener planes de contingencia, por no prevenir. En Cuba previenen mejor que en República Dominicana los ciclones porque podan una vez al año una cantidad de matas en zonas de alto riesgo y eso minimiza el efecto que puede tener. Pero no es el desastre que tiene que ser mitigado, es nosotros. Y eso no lo puede resolver un solo gobierno, ni siquiera los gobiernos, la sociedad como tal, que tiene que, ante los desastres, saber tomar las medidas de precaución, las medidas preventivas, hacer las investigaciones para ver qué patrones pueden detectarse y ver de qué manera se puede hacer eso. Hablábamos antes de entrar del efecto que el cambio climático está tendiendo a tener en estos fenómenos, cómo está aumentando la frecuencia de los mismos, en algunos casos desviando la dirección de los mismos, afectando áreas que antes no eran afectadas o afectándolas diferentes. Fenómenos nuevos que están surgiendo, como nos ocurrió aquí con las tormentas que nos hicieron, Olga y Noel, más daño que muchos huracanes y nos toman de sorpresa. Pero en fin, es un tema de alto interés y de alta preocupación. Nos agrada que hayan venido hoy a la apertura de este evento y mañana que nos acompañen, porque realmente es fundamental tomar conciencia de la amenaza, del riesgo y sobre todo de que tenemos que adaptarnos a esos cambios y tenemos que adaptarnos de la manera más positiva para minimizar los daños que nos pueda causar y donde sea posible el cambio climático aprovechar los beneficios que pueda traer, porque también el cambio, como dicen, puede subir el nivel del mar y desaparecerán playas, pero aparecerán otras playas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Frederick, por sus palabras. Nosotros ahora queremos darle la palabra a la coordinadora, precisamente de este segundo foro global dominico-haitiano, la licenciada Magda Maturín. Adelante, Magda. En este momento triste de la historia económica del mundo, donde los tres países, la República de Cuba, la República de Haití y la República Dominicana, son las más expuestas a los fenómenos atmosféricos. Después del paso de los 3 ciclones en el año pasado, tenemos el honor de reunir hoy a este foro bautizado Los Desastres Naturales en el Caribe en 2008, caso Cuba, Haití y República Dominicana. Esta actividad es el segundo de un conjunto de acciones que el Foro Global Dominico-Haitiano ha emprendido y tiene por objetivo encontrar una respuesta a la vulnerabilidad que conoce la región caribeña. En materia de desastres naturales, particularmente Cuba, Haití y República Dominicana. Las consecuencias del paso de los 3 últimos ciclones en estos países fueron catastróficas. Haití y República Dominicana fue donde se registró el mayor número de víctimas. Después de observar esta situación, se hace necesario crear un espacio de discusión a los fines de reflexionar sobre una perspectiva común de manejos de catástrofes naturales que amenaza a la región que todos los años debido a que nos encontramos en la ruta de estos fenómenos. Según la Declaración de Estocolmo en julio 1972, el hombre tiene el derecho fundamental a la libertad, a la legalidad, a las condiciones de vida satisfactorias en un ambiente donde la calidad le permita vivir en dignidad y bienestar. Él tiene
el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras. La situación que vive el pueblo haitiano, por ejemplo, en este momento, en materia de medio ambiente, llama la atención de todo el mundo. ¿Cómo podemos pedirle a un campesino que no corte los árboles si ellos constituyen fuentes de ingresos y su única generación de energía? ¿Qué forma de sensibilización debemos adoptar para orientar a los ciudadanos para que no utilicen las vías públicas como depósitos contaminantes? ¿Cuál es la capacidad de las autoridades para manejar los desechos? Y por último, ¿está en capacidad el Estado para responder a las víctimas en situaciones de catástrofes? Todas esas preguntas merecen una respuesta eficaz y oportuna. En encuentros de esta naturaleza albergamos la esperanza de poder hallarla. Las estaciones ciclónicas son en algunos meses. ¿Nos vamos a cometer los errores del pasado? Juntos podemos enfrentar el desafío. Juntos podemos dar a nuestros pueblos todas las garantías necesarias para vivir en dignidad en sus respectivos países y que esto pueda contribuir a un desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Magda. Vamos entonces, siguiendo con el programa de hoy, vamos a presentar el video. Como una imagen dice más que 1000 palabras. Si me permite, pues vamos con la presentación del video.
expresar que las imágenes que estamos presenciando son imágenes muy fuertes, son imágenes del drama humano que hemos vivido por el impacto de estos fenómenos, sobre todo en la República de Cuba, en la República de Haití, en la República Dominicana. Entendemos que han hecho un buen trabajo el equipo de producción de aquí de la Fundación Global. Gracias a nuestros compañeros que están ahí detrás por hacer precisamente en el día de hoy estas imágenes, un video para que el auditorio, cada uno de nosotros tome conciencia mucho más profunda del drama humano que vivieron las poblaciones de Cuba, de Haití y aquí en la República Dominicana. Bien, vamos a adentrarnos ahora precisamente a ver el aporte que hace la juventud en este sentido. Hemos querido empezar por los más jóvenes y en el día de hoy un representante de esa juventud, el señor Natanael Concepción, nos acompaña. Adelante, Natanael, es tuya la palabra. Esta breve presentación que vamos a tener está dedicada hacia los esfuerzos institucionales que han emprendido la Asociación Dominicana de Naciones Unidas y la Fundación Global en pro de generar espacios de diálogo, de colaboración y de intercambio entre los jóvenes dominicanos y haitianos de ambos países. Como les comentaba, básicamente vamos a ver una serie de iniciativas multitemáticas a través de la cual hemos venido trabajando los jóvenes tanto de Haití como de República Dominicana con el apoyo de la Fundación Global y la Asociación Dominicana de Naciones Unidas. Estas iniciativas iniciaron con la integración de los jóvenes de ambos países a la Conferencias Modelo de Naciones Unidas y a otros proyectos educativos a través de becas. La Asociación Dominicana de Naciones Unidas y la Fundación Global fueron facilitando becas, las cuales permitieron la participación continua en estos eventos. Posteriormente a esto realizamos el primer encuentro juvenil dominico-haitiano. En este encuentro juvenil dominico-haitiano participaron más de 124 jóvenes, guiados por panelistas dominicanos y haitianos de ambos países. Estuvieron también cadetes en cantidades iguales de ambos países, estuvieron periodistas y estuvo una exposición sobre la cultura de ambos países. Este encuentro básicamente se hizo para seguir generando estos espacios de colaboración, de que se tomaran conciencia y, bueno, identificáramos iniciativas en conjunto. Posteriormente pasamos a ver el tema de los objetivos de desarrollo del milenio y creamos un grupo especial binacional de trabajo en el marco de la Conferencia Internacional de las Américas, que eran las imágenes que anteriormente teníamos presentes, y en el marco de ese grupo de trabajo se discutieron estrategias acerca de cómo los jóvenes de ambos países podían colaborar en la implementación de los objetivos del milenio, pese a todas las dificultades que se presentan para esto, ¿no? Y ya en este evento se trató de la inserción en Haití de lo que son los modelos de Naciones Unidas y realizamos la primera conferencia haitiana de modelos de Naciones Unidas gracias al apoyo de muchas instituciones y de personalidades como nuestro estimado amigo Carlos Castillo aquí presente, el señor Fardín, que nos apoyaron y este esfuerzo logró congregar a más de 500 jóvenes en Haití provenientes de diferentes niveles educativos. Este evento se realizó en el Caribe Convention Center. Igualmente contamos por primera vez, visitó Haití para acompañarnos en el evento, el secretario general adjunto para Comunicación e Información Pública de Naciones Unidas, su excelencia Quillo Akasaka, y también estuvo su excelencia Hedia Navi, quien es el representante especial del secretario general y a la vez el jefe de la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. Posteriormente a esta iniciativa y en conmemoración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, tuvimos una participación institucional en la 61 edición de la conferencia del Departamento de Información Pública, la sesión de ONG, y esta presentación fue sobre cómo los jóvenes dominicanos y haitianos pueden unir esfuerzos para mantener la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. Estas propuestas de los jóvenes fueron expuestas por un joven dominicano y un joven haitiano, y ahí hay imágenes de la participación institucional nuestra. Posteriormente a esto, realizamos recientemente en el marco de SILA, de la Conferencia Internacional de las Américas, otro foro juvenil dominico-haitiano, esta vez dedicado a los temas de emprendedurismo, de incubación de negocios y del empleo juvenil. Esto lo que buscó fue ver de qué manera la juventud de ambos países podían identificar fuentes, podían diseñar estrategias que permitieran el emprendimiento, que permitieran que jóvenes instalen empresas, que permitieran también que ambos gobiernos
sigan fortaleciendo programas de políticas públicas que faciliten el empleo juvenil a nivel binacional. Y la propuesta de estos eventos fueron recogidas y posteriormente presentadas a ambas autoridades. Y esto fue recientemente, estuvimos participando en la iniciativa global Clinton para universidades. Aquí básicamente lo que logramos fue insertar a los jóvenes universitarios, tanto dominicanos como haitianos, en esta iniciativa global Clinton, y a la vez también el expresidente Bill Clinton, que esto es una iniciativa de su fundación y él encabezó este acto de ceremonia, anunció lo que va a ser nuestro próximo compromiso en Haití, que va a ser un foro de las Américas por Haití, una semana de servicio comunitario. Esta delegación dominicana que estuvo aquí, que fue testigo de este anuncio y que fuimos a presentar y a motivar esta propuesta, estamos hablando de aproximadamente 29 estudiantes universitarios del lado dominicano que provenían de 7 universidades, 6 estudiantes haitianos provenientes de 4 universidades diferentes y estuvimos acompañados de 2 rectores de ambos países, los 2 rectores de 2 universidades dominicanas y 2 rectores de 2 universidades haitianas, y en este foro internacional dimos a conocer todo este trabajo que se ha venido haciendo y cómo dentro de la juventud dominicana y haitiana hemos ido identificando espacios de nuevo de colaboración, de intercambio y de entendimiento mutuo. Un poco aprovechamos también el escenario para darles a conocer cuáles van a ser nuestras próximas iniciativas que vamos a estar desarrollando los jóvenes dominicanos y haitianos. Fundamentalmente la primera de ellas va a ser una iniciativa que va a involucrar a la diáspora de ambos países y es el Foro Juvenil Dominico-Haitiano por el desarrollo del Hispaniola. Eso es un foro que va a reunir a los jóvenes dominicanos y haitianos residentes en Nueva York. Lo vamos a hacer en el marco de la Conferencia Dominicana de Modelo de Naciones Unidas que desarrollaremos en la sede de Naciones Unidas del 1 al 6 de abril próximo de este año. Y en este foro discutiremos cómo los jóvenes ubicados en la diáspora de ambos países pueden contribuir a enfrentar los retos múltiples que enfrentan las relaciones dominico-haitianas, obviamente incluido este tipo de temas también de desastres naturales y otros desafíos que enfrentan ambos países. Igualmente también, pero ya en Haití, vamos a estar desarrollando la segunda edición de la Conferencia Haitiana Modelo de Naciones Unidas, ahora con un nuevo espacio agregado especial que va a ser el Foro Juvenil de las Américas por Haití, que este foro va a reunir a jóvenes de todo el continente que están vinculados en la iniciativa global Clinton para universidades y jóvenes también dominicanos que vamos a ir a Haití y vamos a analizar cómo la juventud podemos contribuir al desarrollo de Haití, pero también no solo vamos a analizar y a discutir, sino que luego va a haber una semana de servicio comunitario en la cual estos jóvenes de todo el continente, jóvenes líderes, junto con nosotros los jóvenes dominicanos, vamos a realizar labores sociales y humanitarias en Haití, de nuevo en diferentes temáticas. Algunos, un poco para ubicar el impacto de estas iniciativas, le vamos a compartir algunas cifras. Estamos hablando de que en estas iniciativas ya realizadas hemos impactado más de 1000 jóvenes, hemos realizado más de 10 eventos juveniles dominico-haitianos, hemos logrado el apoyo de más de 45 instituciones dominicanas, haitianas y de otras nacionalidades que nos han apoyado en esta iniciativa. Realmente todo esto, y bueno, ya en mayo del 2009 estaremos elevando el número a 1.600. Cuando realicemos la conferencia haitiana de Modelo de Naciones Unidas estaremos hablando ya de 1.600 jóvenes dominicanos y haitianos impactados. Y finalmente le decimos que todo esto se inspira para nosotros en una filosofía que lo recoge muy bien una frase que de hecho comentaba el expresidente Bill Clinton durante la conferencia que tuvimos recientemente en Texas. Y él nos decía, y con esta frase queremos concluir nuestra intervención y dejarla como una motivación para los jóvenes aquí presentes, tanto dominicanos como haitianos, y cubanos y de otras nacionalidades que nos honran con su presencia. Y es esta reflexión acerca de que la generación actual de jóvenes tiene más poder que cualquier generación anterior para hacer un impacto positivo en el mundo. Muchas gracias. Bien, gracias Natanael. Vemos que la juventud dominico-haitiana está muy activa y sobre todo está haciendo aportes importantes al desarrollo de nuestros pueblos. Bien, el segundo foro dominico-haitiano ha querido en esta oportunidad traer un invitado especial y esa invitación especial se le hizo justo a otra hermana república de la región, la República de Cuba. Y con nosotros está hoy una representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de la República de Cuba. Ella es la doctora Elsa Fonseca,
quien nos tiene una presentación sobre los distintos impactos y los peligros y riesgos de desastres en Cuba. Con ustedes, la doctora Alfonseca. Adelante. La forma alargada y estrecha de la isla de Cuba, así como la ubicación geográfica del archipiélago cubano, que está en el área del Mar Caribe, comprendida en la cuarta región mundial de formación de ciclones tropicales, al ser un paso obligado también de embarcaciones de gran porte, tránsito obligado también de aves migratorias, cercanía a la zona sismogeneradora originada por el contacto entre la placa del Caribe y Norteamérica, además de un clima tropical húmedo que tiene 2 estaciones, una de seca y una de lluvia, condiciona que nuestro archipiélago sea susceptible a los peligros, tanto los naturales, los tecnológicos como los sanitarios. Ahora, el peligro es la probabilidad de ocurrencia de cualquier efecto dañino y en un lugar determinado con una frecuencia y una intensidad dada. Por el origen y la posibilidad de pronóstico, voy a empezar de abajo hacia arriba porque después nos vamos a dedicar a los naturales. Los sanitarios, a las enfermedades que originan epidemia, episodio, epifitis y plagas cuarentenarias. Los tecnológicos son básicamente los peligros que son provocados, accidentes catastróficos de transporte, las sustancias peligrosas, explosiones de grandes proporciones, derrame de hidrocarburos, incendios de grandes proporciones, derrumbe. En el caso de los naturales, en Cuba, somos más propensos a los ciclones tropicales. Bueno, en esa etapa que está ahí desde mayo hasta agosto, desde mayo, noviembre y principalmente en agosto, septiembre y octubre. La región más expuesta del país es la región occidental, desde Pinar del Río hasta Villa Clara, incluyendo la Isla de la Juventud. Las penetraciones del mar que ocurren en zonas bajas del litoral, que ocurren en cualquier momento del año como consecuencia de ciclones tropicales, fuertes vientos del sur, frentes fríos. Y en Cuba ahí están las zonas más amenazadas, es decir, el litoral de Ciudad de La Habana, la costa sur de La Habana y Camagüey, la provincia de Pinar del Río, Baracoa, la costa norte de Holguín. También somos propensos a inundaciones por intensa lluvia, a incendios rurales. En la época de seca, por supuesto, es más propenso porque la humedad es baja y además porque hay vientos propicios para la propagación. Y bueno, ahí está todo lo que puede provocar los incendios de grandes proporciones. Los sismos, porque en Cuba hay 2 zonas, la zona oriental, porque está cerca de la zona sismogeneradora del área del Caribe, en contacto entre la placa del Caribe y Norteamérica, como lo dije, y hay otra zona que pudiera ser afectada por sismos de menor intensidad, que son las asociadas a la llamada falla del interior de las placas. Los principales lugares amenazados son Moa, San Cristóbal, Pinar del Río y el norte de Villa Clara y Matanzas. Y bueno, también estamos propensos a intensa sequía. Hasta el 2004 tuvimos una sequía muy grande en la parte oriental del país. Ahora bien, esto es lo que tenemos por peligro, que nosotros le llamamos vulnerabilidad. Es la predisposición a sufrir pérdidas o daños de todos los elementos bióticos y abióticos que están expuestos ante un peligro. Nosotros para su estudio la dividimos en esas vulnerabilidades y se corresponde a las edificaciones, cuál es su tipología constructiva, su estado técnico, la percepción, la educación de la población y los tomadores de decisiones, los directivos, ante un peligro. Esto es muy importante porque según la percepción, es decir, según el nivel de percepción que tengan, así nosotros somos capaces de enfrentar el peligro más eficazmente. Bueno, está también la ecológica, la económica, y hay una que no puse ahí, que es la vulnerabilidad organizacional, que depende de qué nivel de información tienen los organismos, tienen las instituciones que tienen que ver con la gestión del riesgo, qué nivel de información tienen ante un peligro y una vulnerabilidad para después disminuir el desastre.
En el caso del riesgo, son las pérdidas esperadas y es la combinación del peligro y la vulnerabilidad. Ahora, el peligro y la vulnerabilidad, es decir, si ocurre un peligro y hay elementos expuestos, tenemos el riesgo. Pero no siempre ese riesgo tiene por qué dar un desastre. Si el riesgo es manejado, si el riesgo es gestionado, no tiene por qué llegar al desastre. Si no hay un manejo de la gestión del riesgo, entonces sí se provoca el desastre. El desastre es una interrupción seria de las funciones de una sociedad que causa pérdidas humanas, materiales o ambientales. En Cuba, todos sabemos que nosotros no tenemos prácticamente pérdidas de vidas humanas, son muy poquitas, muchas veces por negligencia y falta de observancia ante las medidas de la defensa civil, pero sí todavía tenemos muchas pérdidas materiales. Y en eso, entonces, estamos trabajando. ¿Cuáles fueron los desastres más significativos en el 2008? El huracán Gusta, que como ven ahí, atravesó toda la parte occidental de Cuba, Pinar del Río y la isla, sobre todo, fueron los que más fueron azotados por el huracán. Con solo 8 días de diferencia pasó el Ike, que atravesó toda Cuba, desde oriente hasta occidente, y a pocos tiempos, a menos de un mes, pasó el ciclón Paloma, que afectó sobre todo, devastó un poblado, Santa Cruz del Sur, en el Camagüey, y un poblado en Las Tunas. Estos 3 ciclones tuvieron una pérdida para el país de 10.000 millones de pesos. Entonces, ¿cuáles son las principales acciones organizativas para la prevención y enfrentamiento a los peligros en Cuba? En primera, la planificación para las situaciones de desastre es un conjunto de medidas política, ideológica, económica, social, de orden interior, jurídica, informática, comunicaciones, militares, todos en Cuba están en función de la planificación para disminuir el desastre. El proceso de reducción de desastre es un ciclo que está formado por 4 etapas: prevención, preparativo, respuesta y recuperación. Esto está establecido por ley en Cuba desde hace muchos años, pero en Cuba hay un cambio conceptual, es decir, nosotros trabajábamos en el conocimiento del peligro. Las instituciones científicas, hay mucho conocimiento del peligro. Y lo que hacíamos era trabajar, es decir, trabajábamos básicamente en la fase de respuesta y de preparativo para enfrentar la catástrofe. ¿Cuál es el cambio conceptual de unos años hacia acá? Ahora no trabajamos para enfrentar la catástrofe, trabajamos para conocer el riesgo. Es decir, no es solo conocer el peligro, sino conocer las vulnerabilidades que tenemos para disminuir las pérdidas materiales, porque en Cuba ya no estoy hablando de pérdidas humanas, porque eso no hay ningún problema, sino disminuir las pérdidas materiales. Y para eso, para disminuir el riesgo, trabajamos también en la fase de recuperación y la fase de prevención. ¿Qué es la prevención? Es la etapa, para nosotros, es la etapa más importante en el ciclo de reducción de riesgo. En la prevención, que nosotros le llamamos, yo soy del grupo de evaluación del riesgo del SIGMA, nosotros le llamamos prevención, en la etapa de paz, el trabajo que uno hace cuando no está la catástrofe, es decir, la época de paz, se trabaja en la reducción de las vulnerabilidades, en el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y pronóstico, en el cumplimiento de los requerimientos impuestos a las inversiones con los intereses de la defensa civil. ¿Qué significa esto? Si usted va a hacer una construcción, usted tiene que tener en cuenta qué puede afectar esa construcción. Y para eso no violar regulaciones, la tipología constructiva, los ventanales que va a poner, el lugar donde lo va a ubicar. Divulgación de las medidas de la defensa civil. Ya les dije que para nosotros es importantísimo el conocimiento de toda la población, de toda Cuba, con respecto a las medidas que se deben tomar
para reducir el desastre. Y en la fase de prevención hacemos la realización de los estudios de riesgo. En los estudios de riesgo, ¿qué hacemos? Que eso vamos a hablarlo mañana con más detalle. Estudiamos y analizamos en cada territorio del país. Cuba se divide en provincia, municipio y consejo popular o zona de defensa. En cada territorio del país, cuál es su qué peligro lo afecta, cuál es la vulnerabilidad que tiene y, por tanto, a qué riesgo puede estar sometido. La fase de preparativo, que esto es cuando ya es inminente un peligro, cuando el ciclón se está formando, todas las acciones y medidas que se toman en ese momento para enfrentar el peligro, la poda de árboles, a quienes van a evacuar, se analiza todo eso. La etapa de respuesta, que son las medidas y acciones que comienzan cuando, por supuesto, es inminente ya el impacto del peligro o está el peligro en sí, y se planifica teniendo en cuenta el establecimiento de fases previstas para cada peligro de desastre. Es decir, la defensa civil en cada peligro, porque este es ciclones, pero también existen otros peligros que somos propensos también, como derrame de hidrocarburos y otros, que tienen fases de alarma, de alerta, fases de recuperación, y ellos van dando la fase y así todo el pueblo va actuando con respecto a la respuesta. En la etapa de recuperación son las medidas y acciones que comienzan cuando se aprecia que ya el peligro ha dejado de afectar al territorio. Esta fase se divide en dos etapas, la rehabilitación y la reconstrucción. La rehabilitación es el restablecimiento de los servicios más importantes, evaluación de daño y atención de los damnificados. ¿Qué se hace aquí? La estación de agua, la corriente eléctrica, los que están evacuados, la alimentación, lo más rápido que se puede hacer para mejorar las condiciones de vida de los damnificados. Pero en la segunda fase, que es la fase de reconstrucción, que es la construcción y recuperación de edificaciones, instalaciones de todo tipo y de la infraestructura, esta fase es muy importante. Es muy importante porque aquí es donde tenemos que tratar de no crear nuevas vulnerabilidades. En la fase de reconstrucción tenemos que, cuando construyamos nuevas viviendas, ver la posibilidad. Hay un colega dominicano que me decía, es más fácil en Cuba, porque Cuba tiene más, menos habitantes, más área donde ubicar a las personas, pero aquí tenemos en cuenta el tipo de construcción, si se le levantaron los techos y se le van a poner, hay que poner las tejas, porque es lo que más rápido la gente puede tener, pero estamos trabajando también en cambiar las tipologías constructivas de las viviendas para que las pérdidas no sean mayores. Porque si uno saca cuenta, uno pierde más cuando pasa el ciclón y acaba que en lo que va a gastar en estas fases de construcción. ¿Cuáles son los actores clave para el cumplimiento del ciclo de reducción de desastres? En primer lugar, la defensa civil, que es un sistema de medidas defensivas de carácter estatal con el propósito de proteger la población y la economía nacional. Se organiza en todo el territorio nacional y se apoya en la utilización de todos los recursos humanos y materiales. La defensa civil en Cuba es una defensa civil, es de carácter participativo. Participan todos los actores, la defensa civil, los organismos de la Administración Central del Estado, las instituciones científicas, las organizaciones no gubernamentales y sociedades científicas, las organizaciones políticas de masa y la población en general. En Cuba hay una directiva donde todos los... una directiva del vicepresidente del Consejo de Defensa Nacional, que era Raúl Castro, que ahora es el presidente, donde cada organismo, cada institución tiene una tarea, una misión con respecto a reducir el desastre. Yo quería terminar con estas dos frases de nuestro comandante en jefe, que fue lo escribió en una reflexión después de los ciclones. La frecuencia e intensidad creciente de estos fenómenos naturales demuestran que el clima cambia por culpa del hombre. Y una fuerte, enérgica y previsora defensa civil protege a nuestra población. Con eso yo quiero terminar, pero quiero que le digan que defensa civil para nosotros, ya les dije, es todos. Y es importante las medidas que ellos tomen. Ellos solos no pueden hacer el trabajo.
Si usted va a evacuar a alguien a su casa y la compañera no quiere salir, tiene baja percepción del peligro. No, a mí no me va a pasar nada, a esta casa no le va a pasar nada. Por tanto, la defensa civil tiene que empezar por educar, por propagandizar, hacer spot de televisión de las medidas que se deben tomar para evitar las pérdidas de vida humana. Y que la gente entienda que lo más importante es eso, que lo material se pierde hoy, pero si usted muere, todo acaba. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que fue muy interesante ver estas imágenes y sobre todo el trabajo que viene desarrollando la defensa civil en la República de Cuba. Tenemos a continuación a un representante de la República de Haití, es el señor Abel Nasir, y él va a presentar lo que es la gestión de los desastres naturales en Haití en el 2008. Para esta presentación vamos a necesitar que las personas que no hablen francés pues se hagan de un audífono para poder oír la traducción, ya que el señor Nasir va a hablar en francés. Muchas gracias. Permítame ante todo, al nombre de la delegación haitiana presente aquí y en mi nombre personal, agradecer a los responsables de la Fundación Global Dominicana Haitiana por haber querido extender esta invitación a los colegas haitianos para venir a compartir con ellos las experiencias que hemos vivido, particularmente el año pasado, en el dominio de la gestión de desastres en Haití. Es para nosotros una vez más la ocasión de presentar nuestros agradecimientos igualmente a las autoridades dominicanas que han pensado en apoyar estas iniciativas que para nosotros representa un verdadero espacio de intercambio, espacio de reflexión que puede poner en común las experiencias regionales, las iniciativas regionales. Quiero hablar de las experiencias cubanas, dominicanas, haitianas. Quisiéramos aprovechar igualmente para saludar esta distinguida concurrencia y para decirles cuánto apreciamos estar en República Dominicana, en nuestra vecina república, para compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en Haití. Habiendo dicho esto, les invito a seguir conmigo la presentación que hemos preparado para la circunstancia. Entonces, como lo saben ustedes, Haití es el país vecino de la República Dominicana y comparte el mismo espacio territorial con este país. Y estamos situados al oeste de la isla. Ocupamos una superficie de 27.500 kilómetros cuadrados. Tenemos, desgraciadamente, menos del 2% del territorio cubierto de foresta, de árboles. Tenemos una pérdida de 36 toneladas de tierras cultivables por año. Ustedes convendrán con nosotros que es una situación geográfica verdaderamente difícil. La población de Haití se cuenta en 9.702.000 habitantes de acuerdo al último censo hecho. Tenemos 352 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad verdaderamente considerable. La pobreza, como saben ustedes, el 62% vive por debajo de las tasas de pobreza, con menos de $2 americanos.
por día y el 56% con menos de $1 americano. Es decir, que la repartición de riquezas en Haití es completamente desigual. En términos de migración, la migración interna es el medio más eficaz para gran número de haitianos de administrar lo que uno pudiera decir, no la pobreza, sino que también le faltan las oportunidades. Vamos a hablar también de la migración externa, que juega un papel verdaderamente importante en el aflujo de recursos económicos. Por ejemplo, la diáspora haitiana que vive en el exterior aporta considerablemente en apoyo de la economía nacional. Desde el punto de vista económico, tenemos un aumento del Producto Interno Bruto de 3.2%, con un déficit fiscal de 35% en el país. Siempre desde el punto de vista económico, el año pasado, las autoridades nacionales haitianas tenían 2 revisiones de objetivos de crecimiento que se fijaban en 3.7%. Desgraciadamente, estas revisiones fueron reconsideradas y bajadas primero a 2.7% y después de abril fueron verdaderamente grados de hambre para la población. Y hubo una revisión de baja de 1.6% después de los desastres de la estación ciclónica. En el nivel político, como decía hace un momento, en el mes de abril de 2008 hubo violentas manifestaciones civiles, bien entendido a causa de los problemas mundiales, y eso dividió a Haití porque la población había tomado las calles y buen número de actividades comerciales fueron víctimas, desgraciadamente, lo que ha causado en el mismo mes de abril la partida del gobierno anterior, que estaba dirigido por el anterior primer ministro Jacques-Edouard Alexis. Ha habido una flotación después de este gobierno con la inestabilidad política, las dificultades que hay para crear una verdadera estabilidad política en Haití. Hemos pasado cerca de 5 meses para tener un nuevo gobierno. Y desgraciadamente, este gobierno llegó con el paso mismo de los huracanes. Es decir, que ustedes convendrán conmigo que era un trabajo difícil para este gobierno que venía de instalarse bajo la dirección de Madame Michel de Perluis, primer ministro de Haití, y el gobierno debió instalarse en el paso mismo de los huracanes y hacer frente a esta situación de desastre que conocimos en el país, que sufrimos en el país. Entonces, en términos de vulnerabilidad ligada a los desastres naturales, queremos decir que en el curso del siglo XX Haití ha sido víctima de 56 catástrofes naturales reconocidas internacionalmente, mayores. Nos encontramos como país en el centro de la región del Caribe, expuestos al paso de los diferentes ciclones. La falta de bosques y la presencia de comunidades instaladas en las planicies que están cerca de los ríos aumentan la vulnerabilidad del país. Podemos también agregar en términos de alias que Haití se encuentra en un territorio, está cortado por 4 líneas. La fuerte densidad de la población de Haití se añade a la fragilidad global de las infraestructuras, aumenta las desventajas y de la vulnerabilidad. Para terminar, en términos de vulnerabilidad,
Podemos decir que la pobreza, la inestabilidad política y la urbanización rápida y la fragilidad del Estado agrava considerablemente las consecuencias nefastas de las catástrofes en Haití. Como pueden ustedes ver abajo está la imagen del hospital sobre el plano de la capital. Ven ustedes las diferentes construcciones anárquicas que se hacen allí, que ponen verdaderamente en peligro, si puede uno decirlo, el medio ambiente mismo de la capital. Por ello, debido a una cuestión de urbanización. Aquí tenemos el organigrama del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres. Debo decirles que desde hace una docena de años, Haití atraviesa los gobiernos han comprendido que había que establecer un sistema de administración de riesgo y de desastre para apoyar la dirección de la población civil, de la policía civil que tiene el mandato de administrar las catástrofes en Haití. A través de este organigrama verán ustedes arriba, en la cima del cuadro organizacional, el conjunto de ministros del gobierno que rige, el secretario ejecutivo lo tiene la Policía Civil. Directamente en la línea jerárquica está el Secretariado Permanente de Gestión de Riesgo y de Desastre, que tiene una plataforma técnica e interministerial que apoya la Dirección de la Protección Civil y que ejecuta todas las disposiciones tomadas por el Comité Nacional formado por los ministros. Y más abajo tienen ustedes dos alas que son la gestión de riesgo con los diferentes ministerios, el del medio ambiente, la gestión de riesgo, y a la derecha tienen la gestión de desastre. Cuando hay un evento, el Secretariado Permanente se transforma en centro de operación de emergencia para hacer frente a este evento. Y es ahí que se toman todas las decisiones en términos de preparación y respuesta ante los desastres. Finalmente tenemos el Comité de Protección Civil en el nivel departamental, comunal y local, pero en general hay dos conjuntos que no van directamente en la estructura organizacional. A esa izquierda, el Comité Consultativo de la Sociedad Civil. Pensamos que sin una participación efectiva de la sociedad civil en materia de gestión de desastre, no podemos tener buenos resultados. Entonces, es por ello que trabajamos actualmente en la creación de este comité. Ya hay un embrión en el sector privado haitiano que comienza a implicarse y a comprender la necesidad de tal realización, el embrión que se traduce por la JERCA, ese es el nombre, que es un grupo de organizaciones del sector privado que trabaja en la constitución de este grupo. Luego tenemos el Grupo de Apoyo de la Cooperación Internacional. Como saben ustedes, hay muchas instituciones internacionales que están presentes en Haití. Entonces hemos comprendido, con la intención de tener una mejor coordinación para el sistema, reagrupar todas estas representaciones internacionales en una misma sección con el programa de cooperación de Naciones Unidas. Tal sector se ocupa de gestión de desastre. Pasemos rápidamente a la cadena de comunicación para la alerta sincrónica. La primera fase a la que enfrentamos son las inundaciones debido a las altas lluvias y también al paso de ciclones. Entonces, a través de esta cadena de comunicación, como pueden ver ustedes, tienen el Centro de Meteorología arriba, cuyo director está aquí con nosotros, que envía las informaciones meteorológicas, pasa para la Dirección Civil y
los otros socios. Vamos a hablar rápidamente de los diferentes desastres de la sección de la temporada ciclónica del 2008. Particularmente los ciclones han jugado un papel verdaderamente determinante en el curso del año 2008 para la gestión de desastres en Haití. En el espacio de meses, Haití fue golpeado sucesivamente por 4 huracanes mayores. Tuvimos primero, del 14 al 15 de agosto, el ciclón Faye. Luego hubo 3 huracanes, Gustave, Ana y Ike, del 25 de agosto al 28 de agosto y del 5 al 8 de septiembre. Como les decía, el nuevo gobierno se instaló en medio del paso del huracán Ike. Ahí ven ustedes algunas fotos que hemos traído después del desastre. Son fotos en la zona de Cabaret arriba y a la izquierda. Son casas que fueron destruidas al paso del huracán. A la derecha, arriba, hay un puente que fue cortado en la parte sur del país. Y abajo tienen ustedes un barrio de la ciudad de Ange, en el departamento central del país, en uno de los departamentos. Yo puedo decirles que al momento del paso de un huracán hay 5 departamentos de los 10 que componen la República de Haití que fueron totalmente separados de la capital. Todos los puentes se destruyeron. La mayoría de las rutas fueron destruidas por el paso de estos huracanes. En términos de balance humano, podemos decir que primero la crisis que fue provocada por estos eventos afectó en total de 800 a 1 millón de personas, es decir, un porcentaje de 7.8% de la población haitiana. Estos eventos climatológicos son reconocidos como los más importantes que Haití ha conocido en el curso del siglo XX en términos de personas afectadas. En el curso de este año pasado, Haití conoció 793 pérdidas, desaparecidos, siniestrados. En términos de daños a las casas, tuvimos 22.214 casas destruidas y dañadas 82.082. Es un balance muy pesado. Aquí hay una vista de la ciudad de Gonaïves, la ciudad más afectada, si podemos decir, porque ya hace 4 años de eso, en el 2004, después del pasaje del huracán Jeanne, esa ciudad estuvo totalmente sumergida. Y 4 años después, el mismo fenómeno se produce, causando que una ciudad de 300.000 habitantes, 80% de la población fue afectada por estas inundaciones. Eso fue verdaderamente duro para nosotros. Esas son las 3 fases de la respuesta que el sistema puso en marcha. Primero, la fase de urgencia, la fase de remedio inmediato y de rehabilitación y construcción, por último. En términos de respuesta a las urgencias, el gobierno haitiano y los agentes de la comunidad internacional hicieron inversiones considerables para hacer frente a estas urgencias. Es por ello que el gobierno, después de una ley que tomó el Parlamento haitiano, aplicó 107 millones. Eso trajo a partir de un fondo Petrocaribe que fue creado en la región. Entonces, el 9 de septiembre del 2008 hubo una llamada de urgencia a las Naciones
Unidas para la colecta de $107 millones y el 8% el Banco Mundial, que tuvo un impacto importante en la solución del desastre, pudo anunciar una donación de $20 millones. Entonces, que fueron puestos a la disposición del gobierno haitiano para esta situación. Esas son fotos del equipo de la Protección Civil y del Secretariado Permanente. Y también hay la presencia de la Cruz Roja haitiana. Y a la derecha, en la foto de la derecha, la dama que lleva el pañuelo rojo es la doctora Médé, que es presidente de la Cruz Roja. Durante el periodo de urgencia fueron donaciones igualmente recibidas en un nivel bilateral. Por ejemplo, de la República Dominicana, país vecino y amigo. Yo personalmente tuve la ocasión de recibir un cortejo muy impresionante de profesionales médicos de la República Dominicana y también un número bastante elevado de productos médicos, farmacéuticos, para venir en ayuda de la población haitiana. Yo aprovecho de nuevo para agradecer a nuestros hermanos dominicanos que quisieron aportarnos esta ayuda. Hubo también donaciones de otros países de la región que son amigos de Haití, y donaciones también de haitianos que viven, de la diáspora haitiana que vive en el exterior, que se manifestaron. Este cuadro nos presenta el conjunto de evaluaciones de daños y pérdidas en millones de dólares americanos. Las cifras que ustedes ven actualmente en ese cuadro se presentaron por los diferentes sectores. Por ejemplo, para el sector social hemos tenido daños de 115 millones de dólares americanos, 20 millones de dólares en el sector productivo. Hemos tenido cifras muy elevadas también. Un total de 85 millones de dólares americanos. En el dominio de infraestructura tuvimos pérdidas considerables también de 161 millones de dólares americanos. Y para los sectores transversales tuvimos 94 millones de dólares americanos. Digamos que estas evaluaciones fueron hechas en apoyo con apoyo de misiones internacionales del Banco Mundial, de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo, con la presencia naturalmente de expertos haitianos. Entonces, en términos de necesidades para el remedio inmediato, tenemos también estas cifras para seguridad alimentaria, para el eje de protección social, para la protección de cuencas y para los otros sectores productivos. Locación total de 500,000 para la reconstrucción de viviendas. Igualmente, los expertos haitianos hablaron de 700 millones de dólares americanos. Digamos como conclusión que la estación de huracanes nos obligó a movilizar recursos financieros importantes, sino que comportó la actividad permanente casi de los centros departamentales de urgencia. Como yo les decía hace un momento, para enfrentar estos 4 huracanes fue necesario movilizar todos los centros de operaciones de urgencia, y esto con una gran tensión verdaderamente permanente de recursos humanos. Entonces, esto fue verdaderamente difícil para nosotros.
Entonces, en términos de perspectivas, podemos decir que el sistema nacional haitiano continúa reforzándose a pesar de esta experiencia dolorosa que tuvimos el año pasado, en particular en el nivel de la preparación frente a los desastres y de la respuesta igualmente, especialmente por la puesta en marcha de prioridades definidas en el marco de acción para el 2005-2015, tal como saben ustedes, en el cuadro de acción de Yugo, se pidió a todos los países del planeta de poner en marcha mecanismos que puedan verdaderamente ayudar a la reducción de riesgos de desastre. Entonces, creo que hay esfuerzos, si podemos decir así, que se hacen en Haití en este sentido. Y también queremos tener en cuenta las prioridades regionales que la Asociación de Estados del Caribe ha fijado en el cuadro, en el marco de las decisiones de San Marco, en la Conferencia Regional de los Estados del Caribe, en Haití particularmente, en la región, en la proximidad de la ciudad de San Marco, de donde salió el plan de acción de San Marco, para demandar a todos los países de la región, efectivamente, de dar seguimiento a la declaración de Yugo, para poner en marcha los mecanismos, como les decía, para la puesta en marcha de estructuras que permitan reducir el riesgo a nivel de los países de la región. Entonces, Haití tiene el honor para este nuevo año de asegurar la presidencia del Comité Especial para Catástrofes Naturales. En términos de preparación para el año 2009, podemos decir que a partir de las lecciones aprendidas hemos comenzado ya a trabajar para hacer frente a la estación ciclónica del 2009. Hemos dotado ya a todos los comités de protección civil que están establecidos ya a través del país con planes a nivel departamental, comunal, de gestión de riesgos, de gestión de desastres, lo que va a permitir considerablemente a la población de reaccionar mejor frente a las situaciones eventuales de desastre que confrontemos este año. Luego, contamos también producir la formación a grupos de jóvenes para permitirles que esto se refleje y se desarrolle a través de la juventud, que para nosotros constituye el motor del desarrollo. Entonces, de cierta forma, estas son las perspectivas que el sistema de gestión de riesgo y de desastre de Haití tiene para este año 2009 y contamos alcanzar estos objetivos trabajando duramente. Les agradecemos vuestra atención. Gracias. Tenemos con nosotros al representante de la República Dominicana, es el director de la Defensa Civil de nuestro país, el mayor general Luis Luna Paulino. Debemos de ponernos en ambiente en lo siguiente. Este es un foro de 3 países que confrontan una amenaza común. Se trata de Cuba, se trata de Haití y se trata de la República Dominicana, que conjuntamente con otros países de la región, todos los años debemos de soportar una temporada ciclónica, y es el caso que nos ocupa, que se prolonga por 6 meses, pero que en oportunidades no sabemos cuándo comienza y cuándo termina esa temporada ciclónica. Por otro lado, debemos de comprender que la experiencia de estos países, nuestros países, son las mismas todos los años. Afectación a la vida humana, destrucción de infraestructura y sobre todo
pérdida económica cuantiosa. Pero nosotros, en la Defensa Civil Dominicana, hemos priorizado la vida. Entendemos que en la etapa actual de nuestro mecanismo de protección, de prevención, de mitigación y de respuesta, debemos conformarnos con priorizar la vida. Los asuntos de las propiedades y de infraestructura, eso será en otra fase y será también o es responsabilidad de otras instituciones. Debemos entender también que las características de cada uno de nuestros países aquí presentes son diferentes, pero lo que nos une, lo que nos mantiene en las expectativas de la prevención es la protección de la vida humana. La República Dominicana tiene una legislación relativamente nueva. La hermana República de Cuba tiene ya una legislación que anda por el orden de los 42 años. Haití tiene una legislación que anda por el orden de los 17 años. Nuestro sistema de prevención, mitigación y respuesta, conformado por la ley 147-02, es del 2002 y ha comenzado a socializarse ya con mucho énfasis a todos los niveles nacionales, pero no solamente eso, sino en todas las instituciones del gobierno. Aun cuando vamos a hablar de la Comisión Nacional de Emergencia, debemos de señalar que nuestro sistema está constituido primero por el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que lo preside el señor presidente de la República, y lo conforman todas las instituciones del Estado, es decir, las secretarías de Estado de nuestro gobierno. El segundo escalón es la Comisión Nacional de Emergencia, que entonces agrupa a los representantes de todas las instituciones que forman parte, sus titulares del Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, ya anteriormente señalado, y que el tercer escalón, que es un escalón ejecutivo ya y operativo del sistema, lo conforman los comités regionales, provinciales y municipales de prevención, mitigación y respuesta. Eso ha dado como respuesta, ha dado como resultado que todos los municipios, toda la provincia y todas las regiones se integren al sistema de prevención, mitigación y respuesta. Nosotros vemos en este caso que nos ocupa, que es el de los fenómenos hidrometeorológicos o ciclones, como popularmente la gente lo conoce, que en los últimos 31 años la República Dominicana ha sido impactada por 12 ciclones tropicales, de los cuales 7 han impactado como tormenta tropical y 5 han impactado como huracanes. Y esto muestra que cada década nuestro país ha sido impactado por un promedio de 4 fenómenos hidrometeorológicos, manifestándose esto con mayor recurrencia en la región este y sur del país. Debo de señalar que las zonas más vulnerables del país a las inundaciones la constituye el Bajo Yuna. El Bajo Yuna son 5 provincias que permanecen inundadas después de 3 o 4 días de lluvia durante 8, 10 y hasta 15 días de inundaciones. Pero por suerte, como ya esas comunidades han sido preparadas, han sido gestionadas para que puedan gerenciar sus propias emergencias, que en este caso son las inundaciones, pues hace años que allí no se reportan pérdidas de vidas humanas como consecuencia directa de esos fenómenos. Los tipos de tormenta, la Organización Meteorológica Mundial determinan que hay 3 grupos de ciclones tropicales: las depresiones tropicales, las tormentas tropicales, los huracanes, aunque estos últimos reciben directamente nombre en función del lugar de origen. Esto lo que quiere decir es que en Asia se le da un nombre, en América se le da otro nombre. Queremos significar con esto que la temporada ciclónica es la principal amenaza que nosotros recibimos todos los años. Es la principal amenaza que recibe la población. Nosotros hemos visto cómo, y he escuchado, Cuba
Haití y República Dominicana poseemos los mismos métodos de prevención, mitigación y respuesta. Si estudiamos la ley cubana, encontramos que no tiene mayores diferencias con la nuestra. El procedimiento y el sistema haitiano, pues, tiene alguna diferencia porque se centra en la protección civil, lo que para nosotros es la defensa civil, y no en un sistema de prevención, mitigación y respuesta que agrupa a todas las instituciones. Eso es similar en todos los países prácticamente. Nuestra ley y nuestro sistema es similar a muchos de los existentes en Centroamérica y algunos en Sudamérica. Ahora, ¿dónde estriba la diferencia? Que para nosotros es lo más importante. La diferencia nosotros debemos de encontrarla en los resultados. Los resultados después de cada fenómeno hidrometeorológico, ahí debemos buscar la diferencia. ¿Cuál es? La actitud, ni siquiera la capacidad, la tecnología, los medios y recursos. No, la actitud. ¿Qué queremos decir con esto? Que los tomadores de decisiones, y la prioridad que los tomadores de decisiones en cada uno de nuestros países atribuyan a la gestión del riesgo, atribuyan a las amenazas, atribuyan a las vulnerabilidades, y no vamos a decir a la vida humana, porque ¿cuánto vale una vida? Una vida vale lo que vale la suya. Entonces, los tomadores de decisiones son los que marcan la diferencia en la eficiencia de un sistema. No se requiere una determinada ideología para que un sistema funcione. ¿Por qué? Porque la vida humana es un imperativo, es un universal. La vida humana no tiene ninguna referencia ni ningún relativo para que adquiera valor o menos valor. La vida humana es un imperativo, es un universal, y en todos los sistemas, en todas las creencias y en todas las regiones tiene la misma valoración. Prioridad 1 para los tomadores de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear con esto? Queremos plantear con esto que las vulnerabilidades no pueden ser separadas de la pobreza. La construcción de vulnerabilidades es lo que hace que nuestras poblaciones reciban mayor o menor intensidad de amenaza. En el caso de los fenómenos hidrometeorológicos que afectan nuestro país, vemos con frecuencia cómo la prensa presenta cuadros calamitosos de vulnerabilidades. Tenemos mapas de vulnerabilidades en toda la región norte por las inundaciones. ¿Quiénes son vulnerables en la región norte? En la región norte son vulnerables en mayor proporción los pobres. ¿Quiénes? Los que viven en áreas vulnerables, los que viven en lugares no adecuados para construir, no adecuados para la gestión humana. En nuestras zonas urbanas, ¿quiénes son los más vulnerables? Lo vemos a diario, como la prensa presenta cuadros de vulnerabilidades fruto de la pobreza. Entonces, la vulnerabilidad es fruto más que de la naturaleza de la acción del hombre. Construimos vulnerabilidades, no solamente en las zonas rurales, construimos vulnerabilidades en las zonas urbanas. Cuando hacemos construcciones, cuando se levantan urbanizaciones en zonas que no son aptas para la construcción de esas edificaciones, de esas urbanizaciones propiamente dichas, estamos construyendo vulnerabilidades. Entonces, nuestro sistema tiene una legislación completa. Reiteramos, la actitud de la persona para respetar la legislación. Podemos observar también que en cualquier temporada ciclónica, el Caribe aporta más en un año determinado,
más de 800 y 1000 muertos. Aporta el Caribe solamente las islas más grandes y más pobladas, como son Puerto Rico, la República Dominicana y Haití, como una sola isla, Jamaica y Cuba. Entonces, ¿qué es lo que debemos cuestionar? La eficiencia de nuestros sistemas. La eficiencia de nuestros sistemas. Las legislaciones son las mismas, las estructuras son las mismas. Repetimos, ¿qué es lo que hace la diferencia? La diferencia lo hace la prioridad que den los tomadores de decisiones a la prevención, sobre todo a la prevención. En el sistema operativo, la defensa civil ha adoptado una forma de trabajar que es pasar de la respuesta a la prevención. Nosotros vemos la cantidad de huracanes que han afectado a la República Dominicana en los últimos años. Para el año 2008, que es el que nos ocupa, nosotros fuimos afectados por 4 tormentas que alcanzaron diferentes categorías. Ahora, al ver que la respuesta no era el mecanismo apropiado para la protección de la vida, la defensa civil optó por asumir la prevención. ¿Cuáles son las medidas de prevención que hemos implementado? Primero, siguiendo el sistema de alerta temprana que encabeza meteorología y la interpretación que hace el Centro de Operaciones de Emergencia de la información científica que proporciona meteorología, emite determinados tipos de alertas, que son la alerta verde, la alerta amarilla y la alerta roja. El sistema viejo de trabajo consistía en ir en auxilio de la persona cuando estaban corriendo peligro y naturalmente la eficiencia de ese método de trabajo estaba determinado por la rapidez, los recursos y muchas veces hasta la osadía del socorrista que iba a ayudar a la persona o a la comunidad amenazada. Aprendimos que cuando hacíamos las evacuaciones preventivas, y eso justamente fue una de las modalidades que implementamos en el 2008, de hacer las evacuaciones preventivas de las comunidades que tradicionalmente se inundaban, que eran recurrentes en ese tipo de amenaza por inundaciones. Entonces procedimos a hacer las evacuaciones preventivas. Para ese año nosotros desplazamos unas 75,000 personas preventivas. Había comunidades donde en el sistema anterior, el biosistema, evacuábamos quizás 800 personas y morían 5, 6, a 7 y a veces hasta 10 personas. Con el nuevo sistema podemos evacuar en una comunidad hasta 10, 15 y 20,000 personas, pero no muere una sola persona. Eso lo hemos aprendido, son lecciones aprendidas después de una serie de eventos que hemos manejado. También aumenta, como consecuencia de esas evacuaciones preventivas, aumentan la demanda de alimentos, medicina, gestión humana en los albergues o refugios, como habitualmente la gente le llama, pero también requiere de asistencia médica, requiere también de un suministro constante y de una vigilancia epidemiológica y de saneamiento ambiental, también permanente, pero en aras de priorizar la vida humana, cualquier cantidad de recursos que se invierta en un albergue o durante o después del evento se justifica porque, repetimos, ¿cuánto vale una vida humana? Lo que vale la suya. Entonces, después del evento, podemos recurrir a cualquier dramatización. Lo que yo no quiero es que se lo olvide, porque cualquiera de ustedes será un tomador de decisiones o ya es un tomador de decisiones. Y en el momento de decidir cuánto vale manejar un albergue, entonces usted conteste, bueno, vale más que una vida. ¿Y cuánto vale esa vida? Lo que vale la mía. Y usted administre al albergue. Bien, entonces, ¿qué sucede?
en la gestión del riesgo, en la fase posterior, es decir, después, aun cuando la ley 147 establece todo un procedimiento, tanto para la respuesta inmediata como para la reconstrucción y todo lo que sea post-evento, pero en la práctica se ha desarrollado otra dinámica. Recuerden que hablamos de el primer escalón del sistema, que era el Consejo Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta, que está compuesto por todos los secretarios de Estado y lo preside el señor presidente. Entonces, ¿dónde están los tomadores de decisiones? Los tomadores de decisiones están ahí, pero también los formuladores de política pública, sobre todo en seguridad social o ciudadana, están ahí también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente: nuestras comunidades están sumamente comunicadas, ampliamente comunicadas. En cada montaña, en cada llano, en cada borde de un río, en cada zona vulnerable, en cada torre, en cada parte del país, de cada 10 personas, 8 tienen un celular. Pero, y muy bueno para la prevención. Para nosotros eso es magnífico, porque cuando falla el sistema formal, oficial de comunicación, porque haya colapsado una torre, acudimos al celular. Muchas veces al llamado flota, la llamada flota, pero muchas veces al celular del vulnerable, del que está atrapado. Y muchas veces ese mismo es que llama a la defensa civil o llama a través de Indotel diciendo dónde está. Qué bueno que existe el celular. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Bueno, que ha surgido una modalidad práctica, que es la siguiente. Como el país está tan comunicado, la atención rápida, a destiempo, inoportuna de la emergencia tiene una lectura política, y qué bueno que sea así. ¿Por qué? Porque un celular pone en acción inmediatamente todos los periódicos. Y de todos los periódicos, uno solo que haga una queja o una observación de un mal manejo de una emergencia tiene una lectura política. Pero no solamente para el primer escalón de mando del país, sino también para la comunidad. ¿Por qué? Porque esa ley 147-02 establece clara y taxativamente que el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y Respuesta, el responsable es el gobernador y tiene que asumir la gestión del riesgo en su provincia. Pero también establece que en el municipio el síndico es el responsable de la gestión del riesgo y es el presidente del Comité Municipal de Prevención, Mitigación y Respuesta. No es la defensa civil que está en la Plaza de la Salud, no. Esa es el gestor nacional, pero el responsable en la provincia es el gobernador, y qué bueno que la prensa lo sabe. Pero el gestor del riesgo en el municipio es el síndico, y qué bueno que la prensa lo sabe. Y qué bueno que en cada municipio hay 3 y 4 canales de telecable. Y qué bueno que hay en cada municipio 30 y a veces 40 periodistas. A veces hay 100 periodistas en un solo municipio. Qué bueno que es así para la gestión del riesgo, o sea, para nosotros. ¿Por qué? Porque esto funciona, y lo dijo la camarada cubana y lo dijo el camarada haitiano, esto funciona con el sistema de alerta temprano. Sistema de alerta temprano. Si no hay un sistema de alerta temprano, no hay prevención. Si no hay prevención, no hay eficiencia en el sistema de la gestión del riesgo. Y si no hay eficiencia en el sistema de la gestión del riesgo, entonces la vida de todos los habitantes del territorio, no solamente de los dominicanos, como establece la ley 147-02, no está garantizada. Entonces, el sistema de alerta temprano no es solamente poseer satélite,
La República Dominicana ya en virtud de un acuerdo internacional se nos notificó antes de ayer que podíamos accesar, creando una plataforma local, a la información satelital. Ya la información satelital no es privilegio de las potencias militares, porque gracias a Dios ya la potencia nuclear no quieren pelear, porque los cohetes de uno y otro lo apuntan a uno y otro. Es decir, que tener bombas nucleares y cohetes nucleares ahora es una desventaja, porque el que lo tiene le apunta al otro que tiene. Y lo que no tenemos, pues no nos apuntan. Bueno, entonces, con esto quiero decirle, bueno, yo creo que me pasé de tiempo, pero quiero decir lo siguiente. Oiga, usted sabe lo que sucede en la práctica. En la práctica lo que sucede es que funciones que son de los síndicos, funciones que son de los gobernadores y funciones que son muchas veces de los comandantes militares, ¿saben ustedes? Y qué bueno que es así, porque es en beneficio de la población. ¿Quiénes lo asumen inmediatamente? Bueno, el alto mando político, que incluye a los secretarios de Estado, naturalmente convocados por el jefe. Los secretarios de Estado asumen inmediatamente asuntos que son de los niveles municipales. ¿Por qué? Por la lectura política. ¿Por qué? Porque los municipios están sumamente comunicados. Los municipios están sumamente comunicados. Y debo decirle ya finalmente, final, oiga, una diferencia que tenemos con el hermano país de Cuba es lo siguiente. En Cuba, aun cuando la ley de defensa civil es la misma que la nuestra, pero aquello allí es asumido no como una gestión de protección ciudadana solamente, sino nacional, en primer lugar. Segundo, en las escuelas, y nosotros vamos detrás de eso, en las escuelas, eso es, y vimos eso en Cuba y nos llenó de emoción cuando las veces que hemos ido a las escuelas y vemos los niños ya en los primeros niveles, en la gestionando el riesgo en las aulas. Nosotros vamos en pos de eso, pero recuerden que nosotros tenemos 50,000 kilómetros cuadrados y tenemos que es una variable, es una interviniente en el asunto de la gestión de riesgo. Tenemos 11 millones cuando no de dominicanos, de residentes en el país, 11 millones. Tenemos 50,000 kilómetros cuadrados. Cuba tiene 111,000 kilómetros cuadrados y tiene 11 millones. Entonces la administración territorial, la organización territorial es distinta, la densidad poblacional es distinta, la vulnerabilidad es distinta, no por asunto de gobierno, no, porque el ser humano es el mismo en todas partes del mundo, no importa quién lo gobierne. Y finalmente, recuerden, Haití tiene 27,000 kilómetros cuadrados y tiene 11 millones de habitantes. Bueno, el camarada dice que 9. Bueno, son 9 y 11, 9 y, bueno, 9, y entonces, bueno, 11 son 20, en 97,000, las dos, 50 y 27 son 77, yo creo. En 77,000 kilómetros cuadrados hay el doble de la población de Cuba, que tiene el doble, más del doble de territorio. Como 1.30, 1.3 del territorio más que nosotros. Entonces, allí el ordenamiento territorial permite que haya menos vulnerabilidades. No quiero retarle mérito a la camarada, pero también quiero que sepan que realmente la realidad de las vulnerabilidades son distintas. Y por último, la educación. Podemos tener todos los helicópteros, como tenemos. Podemos tener los barcos de la Marina, como lo usamos cuando el sur queda aislado por Barahona. Salen del placer de los estudios de la base naval y van por Barahona y llevan el abastecimiento. Podemos tener un tren logístico de 600 patanas, que en el país lo hay. Camiones, más de 600 vehículos para un tren logístico, pero a veces los puentes colapsan. Podemos tener los mejores técnicos en gestión de riesgo, lo podemos tener, todo eso, pero la actitud, una actitud anuente a la gestión del riesgo que viene de la educación.
Y ya cerramos con la misma pregunta. ¿Cuánto vale una vida? Lo que vale la suya.